Bienvenidos camaradas Pilar, Juan y Pablo de Ecuador, Santino de Argentina, aquí Martín Guevara de Argentina también. Estamos reunidos aquí en la conferencia para tratar un tema de actualidad central para el destino político del continente, que fue la pasada elección del 6 de diciembre en Venezuela, con un triunfo aplastante, una victoria aplastante del chavismo, liderada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Por supuesto, dicho triunfo fue completamente desacreditado, minimizado, e incluso se atrevieron a hablar de fraude electoral, de que había que volver a hacer las elecciones, apuntando a que hubo una baja participación sobre el padrón total electoral. Te cedo la palabra, camarada Santino. Con respecto a lo que sucedió en Venezuela, que bueno, básicamente el chavismo ganó con una bastante mayoría, como es común en Venezuela, ¿no? Y también es común que los medios de comunicación en Argentina, como La Nación, por ejemplo, que defienden al imperialismo y defienden a las oligarquías, naturalmente desacreditaron el triunfo diciendo que hubo una baja participación, básicamente lo de siempre, que están en contra del gobierno de Venezuela, lo acusan de dictadura, bla, bla, bla. Primero que todo hay que explicar que el triunfo popular en Venezuela fue muy similar, por ejemplo, al triunfo de Alberto Fernández aquí en Argentina. El porcentaje es bastante parecido, entonces básicamente los medios de comunicación están completamente equivocados al desacreditar el triunfo del Partido Socialista en Venezuela. En Venezuela, el poder político está en manos de las clases populares. Es precisamente por eso que La Nación y otros medios de comunicación atacan a Venezuela. Porque en Venezuela el poder está en manos de las clases trabajadoras, del proletariado, y en manos de la pequeña burguesía, básicamente. Entonces, es lógico que La Nación ataque a Venezuela de esa manera cuando en realidad está completamente equivocado lo que dice. También podemos tomar en cuenta que Venezuela es precisamente hoy en día en Latinoamérica el ejemplo de lo que sería una toma del poder por parte de las clases populares. En Argentina el poder está en manos de una clase capitalista, en Ecuador también y en muchos otros países también. Por otro lado, en Cuba, por ejemplo, ya las clases populares están instaladas en el poder desde hace mucho tiempo, y Venezuela justamente está como en el medio, tiende más a la situación política de Cuba, porque las clases populares están en el poder, pero al mismo tiempo están como en un periodo de transición, porque aún la clase trabajadora industrial, que es la más oprimida por los capitalistas, no tiene no tiene en sus manos completamente el poder político, sino que lo comparte con la pequeña burguesía, es decir, no hay una hegemonía del proletariado. Venezuela es como el ejemplo de lo que pasaría si las clases populares toman el poder, que al principio puede que sea difícil porque el imperialismo va a estar en contra del país en el cual se instala el socialismo, pero que evidentemente va a valer la pena la revolución socialista Gracias, en todo el Santino. continente. Una cuestión fundamental es acerca de la bendita falacia de ese 50% más uno, ¿no? Sobre el cual está cimentado la dominación política de la burguesía, que sabe perfectamente que absolutamente ningún movimiento popular, progresista, de masas o revolucionario jamás va a alcanzar la dominación política a través de obtener ese porcentaje inalcanzable por el tema de justamente que las masas, como explicaba Lenin, por su situación material extremadamente difícil, lo lleva a que una gran mayoría de esa masa explotada sea inconsciente políticamente y muchas veces vote a sus propios verdugos, como decía Marx también, ¿no? Que las masas eligen a quienes los van a reprimir y oprimir cada 2 años, ¿no? Que así como los bolcheviques fueron la segunda fuerza electoral en la última elección en la Unión Soviética, y eso no le quitó mérito a la dominación política de los bolcheviques, hay un núcleo duro del chavismo al cual nosotros lo podemos identificar también en nuestros países, ¿no? Por ejemplo,
la base electoral del correísmo, la base electoral del kirchnerismo, que son quienes están más a la vanguardia, ¿no? Los sectores explotados, las masas que realmente votan a favor de sus intereses. Volvamos sobre Venezuela. ¿Por qué ese núcleo duro que vota fielmente el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados? Eso también es muy importante, porque no es el viejo criterio de que el partido único, como la derecha de la policía siempre ha intentado decir que los comunistas con el partido único se vuelven una dictadura. Eso no es tan cierto. La experiencia de Rusia bolchevique, de China, probaron que no eran solamente el partido bolchevique en el caso ruso, el partido comunista chino en el caso chino, sino que tenían aliados. Pero en Venezuela, el Partido Socialista Unificado de Venezuela está formando parte del polo democrático, en donde hay otros sectores, otras fuerzas sociales que están ahí aliadas, ¿no es cierto? Porque es necesario, dadas las condiciones de nuestros países, con una clase obrera industrial débil, tanto cuantitativa como cualitativamente, es necesaria una alianza de clases, como bien lo hemos señalado de aquí, entre la pequeña burguesía, el campesinado pobre, los obreros y los trabajadores en general. Entonces, ese núcleo duro en Venezuela se mantiene porque han tenido éxito en sus políticas de apoyo y desarrollo de las nuevas fuerzas productivas y por lo tanto de enfrentar los problemas inmediatos de la población, a pesar de la terrible situación provocada por el boicot, que impide compra de medicinas, compra de ciertos alimentos en el exterior, ¿no? Que impide compra de repuestos de insumos para su industria, sobre todo la petrolera, que hizo que baje la producción de gasolina y tuvieron que importar, que lo incautaron los barcos iraníes, que los iraníes han puesto supermercados muy dotados en Venezuela. A pesar de todo eso, se mantienen firmes porque han comprendido que no pueden confiar ya en ninguna otra fórmula electoral o política de la burguesía, ¿cierto? Porque hay conciencia de clase. Han pasado, al menos en ese sector, de una posición de espontaneísmo consciente a una posición consciente de clase. Y como tú me decías, camarada, hay muchos sectores del pueblo que todavía no comprenden eso en nuestros países y votan por sus opresores, ¿no? Como en Ecuador. De repente sale este candidato Álvaro Noboa como la alternativa a la derecha porque se han dado cuenta que Lazo o cualquier otro no va a poder tener el avance de Arauz, candidato correísta. Y mucha gente dice, hay que darle la oportunidad a Álvaro Noboa porque él es rico y no roba, no tiene necesidad de robar, porque lo han engañado y 6 veces ha sido candidato, 5 veces con esta sexta, y ya démosle una oportunidad. La gente del pueblo, muchos sectores piensan así, porque no han comprendido que hay un salto de una conciencia en sí a una conciencia de clase para sí. En Venezuela ya no ocurre eso. ¿Por qué? Porque logró la acción de Chávez y su movimiento penetrar en las masas más avanzadas, resolver sus problemas y organizarlos, a tal punto de que en el riesgo de una invasión militar, el pueblo organizado está también preparado militarmente. 1 millón de milicianos que en cualquier momento pueden tomar las armas si su país es agredido. Aparte del ejército profesional, que está también bien dotado y entrenado militarmente con equipos modernos y todo lo demás. Por eso es difícil que tú vengas del gobierno al Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y a pesar de toda la campaña de que Maduro es un mal gobernante, que es tirano, que es hasta bruto, dicen, no pueden contra ellos. ¿Ya? Y esta última extensión electoral ha sido también buena porque ellos han logrado hacer concesiones, cambiaron el Consejo Nacional Electoral, aumentaron el número de diputados a la Asamblea, ¿ya? Y participaron los partidos moderados de la oposición, de la derecha, como el AD y COPEI, que son los partidos tradicionales, son los partidos demócratas cristianos y socialdemócratas en Venezuela, y tienen diputados a la Asamblea. Entonces se han legitimado incluso tomando en cuenta la oposición. Entonces eso demuestra que hay una estrategia política muy buena en la dirección del partido y del Estado. Y hemos aprendido también que la experiencia de América Latina no puede darse un salto brusco de una dictadura burguesa a una dictadura del proletariado, por lo que hemos dicho, por la debilidad orgánica de la clase obrera industrial, que es la sepulturera de la burguesía, como Marx lo señaló. Necesitamos de la alianza con otros sectores de clase y por lo tanto
una visión, una transición con sectores de la pequeña burguesía para que la producción no se detenga y más bien se desarrollen las fuerzas productivas y se agotan las posibilidades del capitalismo para que luego sí, al socializarse la producción, poder dar el salto cualitativo a una nueva sociedad, a una sociedad socialista o como la quieran llamar. Como siempre decimos acá en Ecuador, lo que se trata es de convertir la revolución ciudadana en revolución proletaria. Yo sí quisiera introducir un factor al análisis. En este momento, sin el apoyo de países poderosos como Irán, como Rusia, como China, es fundamental el apoyo internacional, que eso sí definitivamente no tuvo Allende, por ejemplo. Allende tenía un fuertísimo apoyo interno, apoyo popular, apoyo de las masas. Por eso tuvieron que hacer la masacre que hicieron para instalar a Pinochet. Y la masacre que no terminó en septiembre, terminó hasta que no mataron a todos a los altos generales del ejército que habían apoyado a Allende. Los persiguieron y los mataron en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, en Brasil también creo que mataron 2. Ese apoyo internacional no tuvo Allende y lo está teniendo Venezuela gracias al surgimiento de China y Rusia. El chavismo ha logrado avanzar en las organizaciones de base y gracias a esa organización de la base popular, ellos resisten a nivel interno, resisten las dificultades, resisten la falta de producción. Chávez siempre tuvo claro que el peor enemigo era interno, porque quien comenzó el bloqueo económico a Venezuela fueron la misma burguesía venezolana que desmanteló sus fábricas, desmanteló sus empresas y se fueron a Panamá. Y desde Panamá y Miami han estado aliadas al imperio atacando a Venezuela, dejando ahí sus representantes que ha llegado a la máxima ridiculez con Guaidó, pero han estado ahí tratando de boicotear, de sabotear todo el proceso. Incluso con marchas, lograron hacer marchas, la oposición, y realmente producir un pico de crisis dentro de Venezuela. Superando Venezuela esa crisis de manera increíble, porque ahora realmente ellos están tomando nuevamente el control de toda la situación y la oposición está totalmente de capa caída, como se dice. En esas condiciones, más el bloqueo, más la pandemia, más la falta de gasolina, sin embargo tuvieron una importante participación electoral, porque normalmente hubiera sido menor la participación dadas las condiciones. Justo ese día había un paro de transportistas, que no ha de haber sido casualidad. Entonces, en medio de todas esas cosas, el triunfo del chavismo en las últimas elecciones cobra mayor significación para Latinoamérica y para el proceso de fortalecimiento del proceso. El proceso del chavismo en Venezuela va bien. Es un proceso que se está viendo y los resultados se ven en la última elección, ¿ya? Es decir, ese porcentaje que ha ido a votar es la masa consciente que apoyan al régimen, ¿ya? Hay que analizar, como decía Pilar, que las condiciones no es condiciones normales de votación, con pandemia, con todo lo que están sufriendo internamente. No es fácil, hay que hacer creer que son elecciones normales, porque hay una normalidad en el planeta con el respecto con esta pandemia que vivimos, aparte de más en Venezuela, con ese tremendo boicot en que se halla. Otra cuestión que nos queda clara es de que la ultraderecha venezolana, entre López y Guaidó y esos chistes y estos personajes, no desean ni siquiera participar electoralmente para competir,
realmente su opción es la militar o cualquier otro tipo de intervencionismo, pero no les interesa. Al abrir el abanico ahora, como decía Pablo, con la entrada del COPEI y de otra de los socialdemócratas, hay una derecha que quiere competir con ideas, con el chavismo. Bueno, pero eso ya es una cuestión interna, pero se ve que las elecciones han sido ampliamente democráticas, ampliamente aceptadas, y de decir cualquier otra cosa es obviamente no reconocer la validez de las mismas ni la importancia que han tenido. El desempeño electoral y el desempeño político de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela es un ejemplo para todos nosotros, que a pesar del salvaje bloqueo, a pesar de los atentados de muerte que sufrió Nicolás Maduro, el sabotaje económico, el bloqueo comercial que está sufriendo Venezuela, la exacción de fondos en Estados Unidos, en Europa, a pesar de eso, con una buena gestión económica y política más que nada, se mantienen en el poder, ¿no? Y han sacado, y han sido Lo que dio Bolivia ante el imperio es impactante, o sea, ninguna posibilidad de maniobra ellos la obviaron, hicieron todas las cosas posibles, o sea, y tuvieron que rendirse ante la evidencia de la Organización Popular Venezolana. En Estados Unidos el espectáculo no puede ser más bochornoso. Es una cosa que ellos, su forma de gobierno, su forma de elección es pensada, así, diseñada para evitar lo que ellos llaman la dictadura de las mayorías. Sin embargo, en este momento, por sus propias contradicciones internas, han quedado desenmascaradas muchas de las maniobras que ellos hacen para intervenir en todas las elecciones de todas partes del mundo. Porque esos sitios de monitoreo de los puntos y de los sistemas electorales en cualquier país para cambiar la tendencia al triunfo de cualquier grupo, ellos tienen que estarlo usando siempre. Y eso les está fallando, de alguna manera les está fallando. Y Trump, al defenderse o al tratar ¿cómo se llama?, de señalar el famoso fraude que por otro lado totalmente desacreditado, porque él también subió con fraude. Pero sin embargo, las tensiones en Estados Unidos han quedado desenmascaradas, han quedado a la vista de todo el mundo en esa situación. Y por supuesto que ha ganado su sistema de protección contra la dictadura de la mayoría. Y esas tres cosas, yo creo que esas tres elecciones creo que dan un panorama de todo lo que está pasando en el continente. Muchas gracias, camaradas. Gracias, camaradas. Venceremos. Venceremos. Adiós. Adiós.